Muy bien. Buenas noches, doctores. Atentos por Buenas eso. noches, doctor. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Ya. Ok. Entonces, hay 27 asistentes. Entonces, no sé quiénes faltarán. Bueno, entonces, una evidencia de que han asistido a la clase es que hagan un resumen de lo que van a escuchar y presenten a sus docentes o a los representantes de todos ustedes. La doctorita, no me acuerdo ahorita su nombre. Entonces, y eso es para ustedes, no es para mí. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible para hacer una cosa buena y pues empezamos. Ya. Entonces, hoy nos vamos a ver en resumen el tema de POC. ¿Ya? Entonces vamos a abarcar todos estos aspectos, vamos a hablar algo de introducción, anatomía patológica, patogenia, los fenotipos, ¿no? Luego los estudios de imagen, y vamos a ver dónde afecta esta enfermedad, ¿no? Y al final vamos a hacer una evaluación espirométrica, que es bien importante, espirométrica de este tema, para luego hacer el tratamiento y también el de prevenir. Bueno, entonces esa enfermedad, entonces, pues en general, no sea el estado en el que se encuentre, tiene tos, disnea y limitación a la entrada y salida del aire a través de la vía de conducción, vale decir, de los bronquios, ¿no? Entonces, es una enfermedad de gente mayor, a diferencia del asma, afecta a un 5 o 10% de la población de más de 40 años, desde luego fumadores, ¿no? Entonces, esos son los que más se enferman de poco. Entonces, eso está aclarado. Afecta más a gente mayor, no como el asma, que afecta más a niños, a gente joven. Esa es una diferencia interesante. Y ahora, haciendo un recuento de todos los casos de POC en el mundo, es la tercera causa de muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el tabaco. El tabaco es la principal causa de esta enfermedad. Y al tabaco últimamente le está supliendo el vaping, que el vaping se refiere al consumo de cigarrillos electrónicos. Entonces, mucha gente, muchos jóvenes, así por traviesos, yo diría, entonces le están echando duro al vaping y no saben que eso tiene nicotina y que también daña la vía respiratoria y que produce poco. Entonces, ahora también hay otras causas poco menos frecuentes que el tabaco en los pacientes que están en medios con, con, ah, con mucho polvo, ¿no? Como los mineros, porque que tienen silicosis. La tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro medio, pues también puede condicionar las cicatrices que deja de poco, ¿no? Las áreas dañadas no eliminan, no conducen bien pues el aire, ¿no? Y eso se lleva a de poco lo que está en las áreas que están alrededor de estas imágenes cicatrizales. Bien, entonces, esta es una enfermedad común, ¿no? El tabaco pues es muy antiguo en su consumo, ¿no? Entonces, ya los médicos de esa época, entonces se ocupaban mucho de estudiar eso. Entonces, tal vez en esa época ni sabía descubrir, estaban por descubrirse América, aquí no había nada de esto, ¿no? Seguramente también aquí había, pero nadie se ocupó de estudiar, ¿no? Porque nosotros somos unas culturas relativamente nuevas, ¿no? Donde
con la llegada de gente europea, sobre todo, pues ya empezado a hacer estudios, ¿no? Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, la doctora Zeid observó y demostró que las glándulas de moco que están en la pared bronquial, pues se agrandan, ¿no? Pueden tomar un tercio de la pared bronquial, ¿no? De todo el espesor. Eso se llamó el índice de positivo. Esa ha sido una de las primeras observaciones en los pacientes fumadores, ¿no? Que tenían EPOC. Entonces, en el EPOC se afecta a la parte más periférica del pulmón, nada que ver con la tráquea, los broncos gruesos, lobales, cementarios, no, lo que está en la periferia del pulmón, esos bronquios finos, ahí está localizada la enfermedad, eso se llama bronquitis crónica. Y también se dañan los alveolos, ¿no? Y cuando se afecta a los alveolos se llama enfisema. Entonces tienen esos dos componentes principales del EPOC, ¿no? La bronquitis crónica y el enfisema, ¿no? Ahora hay dos grandes variedades, digamos, de EPOC. Estos se llaman los fenotipos. Tienen más o menos características de clínica similar, ¿no? Uno es el abotagado azul, ¿no? Y el otro es el soplador rosado. El abotagado azul tiene que ver directamente con el tabaco, ¿ya? En cambio, el soplador rosado es congénito. Este señor no ha fumado nunca en su vida. Entonces, en ellos se produce el daño en la parte periférica del pulmón por déficit de esta enzima, la alfa-1 antitripsina, ¿no? Que te da una dureza de la pared del alveolo. Cuando falla esto de nacimiento, en tu plasma tienes déficit de falta de alfa-1 antitripsina, y el cual se rompe, pues, y el pulmón se agranda, no se llena de aire más de lo habitual, y eso se llama enfisema. Entonces ese es el grupo de pacientes, se llama soplador rosado. En esa lámina, este es un ejemplo de un abotagado azul, por ejemplo, uno de los fenotipos. Este tiene que ver con el cigarro, pero este es un señor que ha fumado toda su vida, ¿no? Entonces ha llegado más o menos a los 50, 60 años y tiene este aspecto. Tiene cianosis central, cianosis periférica en las uñas, ¿no? También en las uñas de los pies, está con insuficiencia cardíaca, está con edema, hay problemas de circulación en los miembros superiores, tiene varices, en fin, úlceras varicosas, y está edematizado, ¿no? Y la fase pues es redonda por el edema, ¿no? Entonces, ese es el famoso abotagado azul, que es, debe fumar unas 3 o 4 cajetillas por día, ¿no? Para llegar a ese estado, ¿no? Y se tiene pues por exceso de anhídrido carbónico la piel azulada, ¿no? Entonces estos próceres y pues son dependientes de oxígeno, así continuamente. Son obesos, los dedos pueden tener en peligro de amor y así. Y el otro grupo, el otro fenotipo es el soplador rosado donde hay déficit de alfa multitripsina. Aquí las paredes alveolares se rompen. Este señor no ha fumado, pero es delgado. Así es reposo, está pues rosado. No se nota ningún problema, digamos, especial, ¿no? Entonces, respira, digamos, más lentamente. Pero ese señor, si camina un trecho moderado, se cansa, ¿no? Se cansa porque sus alvéolos se han roto y eso se llama enfisema, ¿no? Y esto pues afecta principalmente las bases de ambos pulmones. Este señor es delgado, a diferencia del otro señor, entonces tiene los labios rosados y le falta mucho aire por déficit en este caso, de alveolos sanos, ¿no? Entonces, puede tener tiraje intercostal, los músculos del cuello pueden contraerse, ¿no? Y es delgado, como dije anteriormente. ¿No? Ahí está, mira, en tiraje supraclavicular en este caso, ¿no? Bien, entonces, en resumen,
Este es un resumen de la vía respiratoria. La vía respiratoria básicamente tiene estos dos componentes. Esa parte que corresponde a la tráquea y sus divisiones, ¿no? En ambos pulmones, ¿no? Hay que considerarlas así. Esto tienen que tener una idea bien clara. La carina es la división número. Y vamos al lado derecho, entonces ahí está el bronquio intermediario, el bronquio superior. Esa es la división número 2. Y aquí así van a la 3, la 4, toda esta parte que conduce y por dentro entra y sale el aire, se llama vía de conducción. Entonces el cartílago, esto pues está abierto gracias al cartílago. Y el cartílago está presente hasta la división, considerando que es la 1,18. Esa división 18 que tiene cartílago, ¿no? Se llama bronquiolo terminal. Después del bronquiolo terminal, la división ya en los bronquios más finos en la periferia del pulmón sigue siendo dicotómica, ¿no? Pero aquí no tiene cartílago. En esta parte no hay cartílago, aquí hay cartílago. Fíjense, aquí están los acinos y aquí en la periferia están los alveolos. Esa parte que no tiene cartílago, más allá del bronquiolo terminal, también se llama parénquima. Y esto también se llama el lobulillo secundario. Y eso es lo más noble que tenemos en el aparato respiratorio, porque aquí se produce el intercambio entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Por cada unidad de oxígeno que atraviesa la membrana alveolo capilar, se eliminan 20 unidades de anhídrido carbónico. Vale decir que el anhídrido carbónico es más difusible que el oxígeno. Este es el mismo esquema, ¿no? Donde está la división dicotómica de la vía de conducción de aire. Aquí llegó al bronquiolo terminal, que en este caso es la división número 16, ¿no? Y estos son los acinos, ¿no? Aquí están los bronquiolos respiratorios de primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿no? El conducto bronquial y los alveolos. Ahí están los alveolos. Entonces, este conjunto, fíjense, aquí hay un alveolo, aquí hay dos. Entonces, aquí hay lo que está cortado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 acinos juntos que tienen una membrana bien fina que los recubre. Eso se llama el lobulillo secundario. Entonces, el EPOC, para que ustedes comprendan, toma esta parte antes esto del bronquiolo terminal, no unos bronquios finos antes de estos, y también esos bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces, esto se llama bronquitis crónica. Aquí se llama nuestra bronquitis crónica. Y cuando se dañan los alveolos, eso se llama enfisema. Entonces, ahí están. Aquí está el abotagado azul y aquí está el soplador rosado. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad es la tercera causa de muerte en general en el mundo, ¿no? Primero están los problemas cardiovasculares, ¿no? Después está el cáncer y en tercer lugar está el EPOC, de las enfermedades que producen más mortalidad en el mundo. Y se ha creado pues esta asociación, el GOLD se llama, donde se reúnen cardiólogos, neumólogos, hematólogos, internistas, y estos se reúnen periódicamente y van las cosas que descubren, que se observa y que se comunican al GOLD, pues se comunican, se van actualizando. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver un poco más de detalle todo este panorama. Entonces, cuando se cierran estos bronquios finos, pues el aire pues tiene dificultad para entrar y para salir. Si hacen una espirometría, ahí es el problema, ¿no? De que no hay una buena conducción de aire en entrada y salida. Entonces hay una obstrucción del flujo aéreo, ¿no? Y pues el problema de que el tabaco es tan dañino que te borra el epitelio ciliar y que te produce inflamación y fibrosis pulmonar en la pared. Y se produce esa fibrosis con los años, se acumula y se cierra, empieza a cerrar la pared bronquial, ¿no? Y si es fibrosis y cicatriz, pues esa es una espirometría con y sin broncodilatador, pues
Si hay cicatriz allá, si está engrosado, esto no se va a abrir por más que des más dosis de broncodilatador. Entonces es una diferencia bien interesante con relación al asma, ¿no? Entonces, porque el asma es inflamación, edematiza la mucosa y moco al dar broncodilatador. En la prueba post-broncodilatador se abre, pues porque no es cicatrizal, la pared está normal, se abre, ¿no? Entonces responde al broncodilatador. En cambio, el EPOC no responde al broncodilatador, ¿ya? Bien. Dentro de este grupo que compone la bronquitis crónica y alergia, también se incluye a los asmáticos que fuman, ¿no? Como en todo, pues, ¿no? No todos somos iguales, somos de diferentes caracteres. Hay, hay gente que dice, bueno, soy asmático, ya que voy a hacer, se decepciona y fuma, ¿no? Y ese asmático que fuma, pues también va a entrar dentro del campo de la bronquitis crónica, o del EPOC. Entonces, estos elementos tienen esas definiciones. Cuando se habla de bronquitis crónica? Cuando el paciente tose este año, por ejemplo, 3 meses, al año siguiente 3 meses, eso es bronquitis crónica y tiene relación con el hábito tabáquico, ¿ya? Cuando se enfisema, pues para ver la estructura del alveolo que está roto, pues antes había que hacer cirugías, ¿no? Había que tomar una parte del pulmón y verificar si habían roto las paredes alveolares. Pero actualmente con la tecnología, haciendo tomografías de alta resolución, los cortes son cada medio milímetro o cada milímetro, y así te mapean todo el pulmón. Con eso es posible ver los alveolos. Entonces ya no es necesario operar. Entonces una rotura, una destrucción de la pared alveolar, a eso se refiere el enfisema. Bien. Y el asma, como lo dije anteriormente, es inflamatorio, pues. Esto que además te afecta la vía gruesa de conducción de la vía respiratoria, no está en los bronquios finos. Está, digamos, desde la división, si quieren exagerar, 1 hasta la 18. Esa parte de los pacientes que nacen predispuestos también a asma, hay siempre había un factor congénito, pues se cierra cuando tienen crisis con un alergeno. Pero si da el broncodilatador, eso se abre, ¿ya? Entonces, la fisiopatología, si se asma, intervienen en la fisiopatología de los CD4 principalmente, los linfocitos y los eosinófilos. Esto es reversible. Si ese EPOC tienen los CD8, los linfocitos, aquí los macrófagos. Eso es lo que destruye la pared bronquial. Inflamación y fibrosis. Eso es irreversible. Irreversible y esto es reversible. Entonces, en resumen, ¿qué constituye el EPOC? Bronquitis crónica, enfisema, asma, los que fuman. También las bronquiectasias se pueden incluir aquí, ¿ya? Bien. Entonces, hay 3 formas, digamos, en la clínica de presentación de los pacientes con EPOC. Bueno, hay personas fumadores, desde luego, ¿no? Están fumando unos 20 o 10 o 20 años, ¿no? Y muchas pues, de estas personas que son obreros de escritorio, ¿no? No hacen mucha actividad física, se quejan de una disnea cuando caminan, ¿no? Entonces, a veces por esa situación de no hacer ejercicio, aumenta también de peso. Eso, el aumento de peso también limita la expansión del pulmón y empeora pues la situación. Entonces, eso puede pasar en un principio de las manifestaciones del EPOC. Si el paciente sigue fumando, entonces lo que empeora es la disnea de esfuerzo, ¿no? Entonces, al mínimo esfuerzo, al caminar una cuadra o menos, pues aumenta la necesidad de aire, ¿no? Y tienen tos. Entonces, si no hay infección, el esputo es blanco, ¿no? Ceroso. Si hay infección, ya viene
las etapas de exacerbación, sobre todo en invierno en esta época. Los virus son los que comienzan a infectar la vía respiratoria y luego las bacterias y el frutos se purulentos. Y ya, entonces, la mayor parte de los asmáticos están en estas dos primeras etapas, ¿no? Entonces, moderado o severo, ¿no? Y a veces se infectan y pues hay exacerbaciones durante el año. Entonces, esta situación es posible que puedas controlar. Si quitas el hábito tabaquico, la mucosa respiratoria, esa es la bendición que tenemos de Dios, se regenera, ¿no? Y puede parar ahí el daño que se produce en la vía respiratoria. Pero todo paciente con bronquitis crónica, que fuma muchos años y que empieza a tener hematoicos, eso ya es grave. Si hay hematoicos, lo primero que tienes que pensar es que se ha complicado con cáncer. Cuando vean el tema de cáncer, van a apreciar de que una de las manifestaciones más prevalentes de esa enfermedad es la hemoptisis, el hematoico. No hay mucha cantidad como la bronquitis, pero hay esto, ¿no? Entonces hay que descartar la presencia de cáncer. Estas son muestras de pacientes ya muy avanzados de poco, que están cerradas prácticamente sus vías respiratorias. En ellos la salida del aire es más prolongada, pues es como si soplara. Se meten aire largo, más de 4 segundos la salida del aire, para ver toda una orquesta de secreciones, de ruidos respiratorios normales, dependiendo de la cantidad. El tórax se agranda, el tórax el tonel, y también el corazón se va a agrandar, ¿no? Y hay crepitantes basales. Después, como hay falta de aire, van a dormir con almohada alta. A veces en estados graves duermen casi semisentados. Con los años, las cavidades del corazón se agrandan, sobre todo la cavidad derecha del corazón, y también el anhídrido carbónico no se va a eliminar pues normalmente por esa estrechez de la vía respiratoria. Ese 21 a 20, esa relación va a alterarse. Estos pacientes van a retener anhídrido carbónico, ¿no? Van a amanecer con dolor de cabeza en la mañana y una especie de temblor en las manos, ¿no? Cuando las estiran, ¿no? Y pues hay signos también de falla cardíaca derecha sobre todo. Y esto, pues en esto sí la espirometría es importante, te va a dar la gravedad que tiene tu paciente que está con EPOC. Va a haber un síndrome obstructivo muy severo. Entonces, ¿qué pasa con el lobulillo secundario? Aquí está el bronquiolo terminal, hasta aquí llegó el cartílago, y esta parte es sin cartílago. Esta es la representación de un racimo, ¿no? Entonces, ahí están los bronquiolos respiratorios de primero, segundo, tercero orden. Ahí está el conducto alveolar y el sacro alveolar. Entonces, es un racimo suelto. Aquí ya se produce el intercambio porque aquí al lado están las venas, están las arterias pulmonares, y ahí está el intersticio, el intercambio entre oxígeno y el anhídrido carbónico. Entonces, esto se daña principalmente en el efisema, ¿no? Entonces, lo que acaban de ver, pues eso está dañado. Las paredes interiores van a estrecharse un punto, ¿no? Entonces, los sacos alveolares, algunos se van a romper, ¿no? Aunque no tenga déficit de antipetrina, y pues pueden combinarse bronquitis crónica y enfisema. Y los vasos, por la hipoxia que se genera en este pulmón dañado, se van a cerrar, de manera que cuando ves una placa del tórax, no se va a ver la trama vascular, porque están en vasoconstricción. Y esa es una representación de un lobulillo secundario. Esto es lo más noble que tenemos en el pulmón, la parte más pequeñita de nuestros pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. Miren, aquí está el bronquiolo terminal.
los bronquiolos respiratorios que siguen hasta el tercer orden y los alvéolos en la periferia. Entonces, miren, aquí hay un bronquiolos respiratorio, aquí hay otro con los alvéolos, aquí hay otro, tres, aquí hay cuatro, cinco, seis, hasta siete, ¿no? Bronquiolos respiratorios. Entonces, este conjunto que tiene una membrana bien delgadita integra el pulmón, ¿no? Entonces es aquí donde se produce el intercambio entre oxígeno y anhídrido carbónico. En azul están las ramas de la pulmonar, ¿no? Con sangre venosa. Y en rojo están ya la sangre oxigenada, son las venas pulmonares, ¿no? Que tienen la forma de Y. Esto es posible ver con el tomógrafo de alta resolución, ¿no? Si queremos ver efisema, pues vamos a ver estructura de estas paredes alveolares. Entonces, la tomografía es interesante. Hay puntos que van a ver en la tomografía, sobre todo en la ventana pulmonar, donde se ven estas arterias como puntos. Y esas venas, ¿no? Que llevan al sol, tienen la forma de una Y. Entonces, esos 5 acinos, eso constituye el lobulillo secundario. Eso es tan importante en la vía respiratoria, pues que hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Es tan importante que hay un instituto de investigación en México que se llama INER. El logo, los residentes, los médicos en su brazo derecho, pues es un trébol que representa esto, al lobulillo secundario, ¿no? Y es justificado, pues esto es referente al EPOC. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta es una lámina que la hemos tomado de un docente de la Universidad de California, el doctor Strong. Strong Medicine, está en YouTube, Strong Medicine. Entonces, donde explica que el tabaco, al consumirse, ¿no? Al convertirse en humo, pues tiene nicotina, desde luego. Entonces, ingresa en la vía respiratoria, ¿no? Donde los macrófagos tratan, pues, de evitar el daño que va a producir el macrófago, ¿no? Entonces, esto es en la mucosa respiratoria. Estos pues van a generar la producción de interleucina 8 y en varios sentidos, ¿no? Que van a estimular, digamos, a estos linfocitos, los CD8, ¿no? A diferencia del asma, que son los CD4, ¿no? Y van a estos generar factores que te van a destruir la pared bronquial o la pared alveolar. Y por otro lado, también pueden acudir a este nivel muchos neutrófilos, ¿no? Que van a liberar proteasas que también son dañinas, que te generan al final estos dos factores, fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, esto que hemos visto así en forma simple, con los años se traduce en estas molestias. Pues el humo del tabaco te produce inflamación crónica de la vía respiratoria, hay un estrés oxidativo, ¿no? Hay proliferación fibroblástica, por lo que se cierran las paredes bronquiales finas, ¿no? Esto te va a llevar a la fibrosis de la vía aérea pequeña. Esta fibrosis va a llevar a la obstrucción, digamos, el flujo de aire, entrada y salida va a estar disminuido, va a llevar al efisema, va a llevar a la acidosis respiratoria, pues, o hipercapnia, hipoxemia, ¿no? También hay aumentos de elementos que van a dañar la mucosa bronquial. Las proteasas, por ejemplo, te van a destruir los cilios, te van a hacer inflamación y te van a liberar aquí, con mucho colágeno. Entonces eso te va a cesar la luz bronquial. Eso va a destruir el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar no sabe, ustedes saben que ya saben que es el lobulillo secundario, ¿no? Las células cilíndricas pues van a tender a transformarse en células planas, eso se llama metaplasia. Van a producir mucho moco, acuérdense del índice de Rey. Entonces estas glándulas de moco se van a agrandar y van a tapizar de moco la luz interna de los bronquios. Y ese moco es una cama para, digamos, capturar en las épocas de invierno bacterias, ¿no? Y te veo, pues nuestro organismo es sabio,
Cuando no hay infección, tosen y expectoran, ese tipo de expectoración de tipo mucoso, ¿no? En las mañanas, sobre todo fumador tiene esa característica. La inmunidad también va a disminuir, ¿no? Con esos bronquios así dañados. Y eso hace también que esas camas de moco que ya van a capturar bacterias, ¿no? Cuando hay una infección viral y secundariamente puede haber bacteriana. Eso te puede producir la neumonía, la tos, el colputo purulento, ¿no? Entonces la neumonía es también una enfermedad muy agresiva. Te puede, digamos, te puede condicionar la muerte incluso si no lo tratas adecuadamente. Entonces, por la falta de oxígeno, ya les dije también que ese pulmón se va a producir una vasoconstricción por hipoxemia, ¿no? Y las placas, pues no se va a ver la prueba vascular, ¿no? Entonces, y esto va a condicionar hipertensión pulmonar, ¿no? Con repercusión en las cavidades derechas del corazón, ¿no? Van a agrandarse tanto la aurícula como el ventrículo derechos, ¿no? Y pues va a dar condicionar una insuficiencia cardíaca derecha. Los otros casos ya son terminales en este lugar. Aquí está en la radiografía los famosos signos de panal de abejas dependientes de oxígeno continuo. Entonces, estos signos ya son terminales, ¿no? Bien. Bien, esta lámina que la tomamos de la Today, la publicó la Organización Mundial de la Salud, nos muestra el daño que produce el tabaco en las vías respiratorias finas, ¿no? Más allá de los alrededor de la bronquiola, del bronquiolo terminal, antes y después. Esta es una luz bronquial normal, una pared normal, limpia, ¿no? Que no ha fumado, ¿no? Este señor empieza a fumar en la facultad, digamos, durante su vida universitaria, y a los 40 o 50 años empieza a toser, tiene disnea, a veces es obeso, y pues se genera las glándulas de Reis, aquí se van a agrandar y van a producir mucho moco, y se va a llenar también de moco la luz de estos bronquios, ¿no? Y viene la tos del fumador. Y a medida que sigue el hábito, viene la pared con relación a la figura A, cómo se ha engrosado. Esto ya es fibrosis, esto es fibrosis, ¿no? Entonces, esto incluso no responde a los broncodilatadores. Cuando se hace la espirometría, esto no se va a abrir pues de esta manera, como en el caso A, no, aquí hay además mucha secreción interior. Entonces eso te va a dar un síndrome obstructivo, ¿no? Y esto es ya un estado terminal. Estos son los casos de EPOC que han llegado al panal de abejas en la tomografía, donde son vesículas con mucho tejido conjuntivo alrededor, ¿no? Y pues tienen esa estrechez importante, ¿no? De la luz bronquial. Entonces eso es de poco. No hay otra cosa difícil de entender. Vamos al enfisema. Hemos visto que el bronquiolo terminal aquí se continúa con los bronquiolos respiratorios hasta llegar a los alveolos. Ese es un asino normal que lo hemos mostrado hace rato. Es un asino normal, ¿no? Entonces hay tres tipos de enfisema: el centro lobulillar, el panlobulillar y el paraseptal. Cuando hablamos de centro lobulillar, tomando como referencia el bronquiolo terminal, esta parte de los bronquiolos de segundo y tercero pues se dañan, ¿no? Y se amplían. Y esto está cerquita, pues el bronquiolo terminal está cerca, por eso se llama centro lobulillar. Este tipo de enfisema tiene directamente relación con el tabaco. Aquí está el abotagado azul, ¿ya? El panlobulillar afecta todo el asino, por su llama panlobulillar difuso. Aquí está el bloqueo de tener todo se afecta, ¿no? Y aquí también hay cierto grado de enfisema, ¿no? Las dos cosas se combinan. Y el paraseptal está en la periferia del asino, este es el límite del asino, y esto generalmente está debajo de la pleura visceral, ¿no? Entonces ahí vamos a ver tomografías donde hay burbujas de aire grande, ¿no? El problema de esto
es que se puede romper y comunicar la pleura con esta zona episematosa. Y como la pleura es presión negativa, sale el aire y se va a formar el neumotórax. Entonces, estas son. Todas esas formas tienen igual tratamiento, broncohilatadores, antiinflamatorios, en fin, ¿no? Y ese es un pulmón normal, a la izquierda. En B, ese es el centro lobulillar, que te afecta principalmente el tabaco a las partes altas de los pulmones, por eso está negro. Aquí abajo también se afecta, de cierto modo, el lóbulo inferior, pero más afectado es el lóbulo superior. Ese es el centro biliar que tiene relación con el tabaco. En cambio, el pano biliar es que es congénito por déficit de alfa-1-antitrypsina, afecta a la parte inferior del pulmón. ¿Conoces la historia clínica de estos pacientes? Siempre pregúntale cuántos cigarrillos fuma por día y cuántos años. Entonces eso te va a dar una idea de la cantidad de tabaco que consume el paciente. Eso se llama el índice tabáquico. Entonces aquí se toma de referencia la cajetilla de cigarrillos. Ustedes saben, ¿no? Que una cajetilla tiene 20 unidades. Vamos a poner una cosa sencilla para que entienda. Supongamos que un señor fuma una cajetilla por día. Ha empezado cuando era joven, es mayor, y dice, estoy fumando, doctor, 30 años, una cajetilla por día. Si multiplicamos 1 por 30, el índice tabáquico es 30, ¿no? Es un fumador, pues, intenso, ¿no? Muchos artistas de cine, entre ellos había uno famoso, un cowboy, algunos tal vez han visto esas películas antiguas, ¿no? Que eran populares en nuestra época. John Wayne. John Wayne era un vaquero famoso y tenía películas muy interesantes, muy bonitas, ¿no? Ese señor fumaba 5 o 6 cajetillas por día. Ha hecho pues, lógicamente, poco. Y ha hecho también un cáncer pulmonar porque tenía hemocroicos al final. Le han hecho lobotomías y seguía trabajando así, operado. Era un fanático de hacer sus películas. Entonces, cuanto más fumas, cuanto mayor es tu índice tabáquico, es mayor, digamos, la posibilidad de que tengas cáncer pulmonar. Esos que son fumadores pesados. ¿Ya? Bueno, el tabaco, entonces, concluimos de que es, pues, el factor principal causante del EPOC. El tabaco, el vaping, ¿no? Los cigarrillos electrónicos que tienen nicotina, se están estudiando, porque esto recién se inventó más o menos el 1922. Están estudiando, están juntando casos, ¿no? Y ya hay evidencias de que también predisponen a las infecciones pulmonares y también pueden producir cáncer pulmonar. No es que se usa solo para evitar el hábito tabáquico, porque ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, aparte del tabaco, también ustedes tienen que saber que hay humo en el medio ambiente, hasta el humo de los coches de las ciudades grandes, el humo de los autos diésel. No sé si ustedes estuvieran en ese ambiente varias horas en el día, seguro que van a hacer poco, no el humo del diésel, es más dañino, ¿no? Pero también hay humo que se genera en la quema de bosques. ¿Han visto el año pasado o hace 2 años cómo nuestra ciudad, cómo nuestro querido país está llenado de humo por todas las regiones? No sé qué locura se le ocurrió a alguien que autorice que incendien los bosques y las plantas, ¿no? Los árboles en todas las repúblicas.
Entonces ese humo es dañino. Entonces te produce también EPOC, ¿no? Y desde luego también te predispone el cáncer, ¿no? En España, por ejemplo, se ha hecho un estudio bien interesante que se lo ha publicado, donde en el área rural, las mamás, las señoras, pues utilizaban mucha leña de árboles, con los residuos de árboles, y en ellos han visto que había mucha incidencia de poco, porque sus ambientes no estaban muy bien ventilados, ¿no? Entonces, eh, entonces, ¿qué es el combustible de biomasa? Es el humo generado de elementos que tienen vida, los árboles, ¿no? Cualquier tipo de leña que venga de árboles, eso es de plantas orgánicas, eso es combustible de biomasa. Ahora, ustedes han visto en los que viven aquí en La Paz, ¿no? Entonces, no sé si eso, yo creo que en el oriente más usan eh, árboles secos, ¿no? Para hacer sus comidas en la casa, ¿no? En cambio tienen el altiplano, no sé si ustedes han sido curiosos, visiten a los campesinos, vean cómo viven, vean cómo cocinan antes de que no haya gas, que no hayan garrafas, agarraban los desechos de las vacas, de los, de los animales que criaban, ¿no? De los caballos, de las ovejas, hasta de las llamas, y los desecaban, tenían depósitos especiales ahí al lado de su cocina, y cuando está seco, pues eso lo utilizaban como combustible. Entonces obtenían comida de algo orgánico, de algo vivo, ¿no? Que son estos animales. Esos son los combustibles de biomasa. Eso también genera poco, no en tanta magnitud como el cigarro, pero ese es otro factor. Los factores ocupacionales, a un principio les mostré una lámina donde decía que eh, el polvo de las minas, ¿no? La sílice principalmente, ¿no? En las minas de estaño, pueden condicionarte también fibrosis pulmonar y EPOC, la sílice. Entonces, la esponja que todos usamos en nuestros quehaceres, eh, al elaborarla, pues utiliza muchos químicos. Uno es el isocianato de tolueno, ¿no? Que están en galpones grandes, mal ventilados, ¿no? Y ese aire contaminado lo respiras, pues y también te daña el pulmón, así como el tabaco, ¿no? Y te puede producir el poco. Entonces es interesante, ¿no? Bueno, esto del aceleramiento, eso no es muy común. Hay personas donde se envejecen pues más rápido. Ustedes saben, ¿no? Esos son casos ya aislados. Los combustibles de biomasa, eso sí hay que tomar en cuenta. Y aquí se hace un resumen de todo esto que acabamos de decir. Ahí está el tabaco, combustibles de biomasa, entonces ahí está el vaping también, ¿no? Entonces eso no lo vamos a repetir. Y estas otras, para remarcarles, que estas son los desechos de vacas, por ejemplo, así grandes, ¿no? La leña que se que utilizan las mamás en el campo, y la quema de bosques, pues eso también es, consumes hay elementos dañinos que te pueden condicionar de poco, ¿no? La incidencia de ácido antihipertensivo es congénito y produce enfisema, no se olvide, en las bases de los pulmones, ¿ya? Entonces, en diagnóstico, entonces, hay que hacer pues una historia clínica, hay que ver los antecedentes. Entonces, la enfermedad que más se confunde con el EPOC es el asma. Y para diferenciar esta tablita, que es fácil de entender, aquí está el asma y aquí está el EPOC. El asma es más frecuente en jóvenes, en niños, en cambio el EPOC es más frecuente en mayores de 40 años, 50, ¿no? Que han tenido ese récord de tabaco desde su juventud. En la etiología del asma es la alérgica. En la mayor parte de los casos, el 80%, ¿no? Es alérgico.
En cambio, cuando haces espirometría, el asma, después de hacer la prueba post-broncodilatador, va a mejorar, se va a abrir la luz bronquial, y sobre todo el BEF1 va a mejorar, ¿no? En cambio, en el EPOC no mejora, porque hay fibrosis, está endurecida la pared bronquial fina, ¿no? Los corticoides, pues, excelente respuesta en el asma. Aquí, como hay fibrosis, puede abrirse algo, pero no en la magnitud de los pacientes que tienen asma. El tabaco, pues nada que ver con el asma, pero sí en el EPOC. Y el BEF1, aquí lo reiteramos, mejora en el asma, ¿no? En la prueba post-broncodilatador, y aquí no, aquí también se ha cerrado la luz bronquial. Y esto tabaco decía Disney, todo esto que es glucosa, entonces pues ya lo vamos a repetir. Bueno, las bacterias que dañan, digamos, estos bronquios así eh, lastimados por el humo del tabaco, pues son los mismos de corrientes que te pueden condicionar neumonía, neumonía, neumophilus, moraxella, ¿no? En los casos graves de asma, en los que señores que se repiten cada desinfección, esputo por lento, le das amoxicilina, no mejora, se meten las pseudomonas. Esa es una bacteria bien dañina. Entonces, en esos casos, se tiene que estar pendiente y pues tal vez pseudomonas, ¿no? Si es posible, hazle un estudio de cultivo y antiviroma, vas a ver que esta bacteria es la que está condicionando la persistencia de tos y esputo purulento. Y esa es la espirometría. En esa prueba, pues, se ha facilitado mucho con estos métodos nuevos, ¿no? Electrónicos que tenemos. Esa es una pantalla donde se está graficando la prueba que está haciendo este señor, ¿no? Entonces, la espirometría básicamente consiste en medir la salida del aire que inspiras, ¿no? Lo que te hacen en los gabinetes es que introduzcas el aire con toda tu voluntad, ¿no? Y luego que haces esta maniobra, recién te introducen la boquilla y las pinzas nasales y te piden que elimines el aire con la mayor fuerza posible en forma sostenida, por lo menos durante 6 segundos. Que has hecho una buena prueba, pues esto se repite 3 veces y de eso sacan un promedio para comparar con con un parámetro que te lo identifica la computadora de acuerdo a tu talla, a tu peso, ¿no? A tu sexo. Entonces, eh, y te da en esa tabla, digamos, de comparación, es de referencia, tu capacidad vital, tu BEF1, tu relación BEF1 sobre la capacidad vital y tu PEP, el tubo máximo respiratorio, ¿no? Y entonces, pues ahí vamos a ver si tienes obstrucción o restricción, ¿no? Como estamos estudiando POC, y también cuando se hace un estudio de asma, siempre hay que hacer una prueba así simple, como les he explicado, y otra, después de hacer las primeras pruebas, hay que hacer haciendo inhalar un broncodilatador al paciente, no 4 o 5 puffs, y luego se hace la prueba por broncodilatador para ver si responde al broncodilatador. En ese caso va a ser asma. Si no responde, pues va a ser EPOC. Y hay que condicionar o saber leer el índice de Tifenol, que es la relación del BEF1 sobre la capacidad vital, ¿no? Entonces, esta es una gráfica donde te muestra que los pulmones se desarrollan más o menos completamente hasta los 20 años de edad, ¿no? Desde los 20 años, pues, eh, ya no tienen la misma respuesta, ¿no? Por ejemplo, los 60 años, pues, si es del 80% a los 20 años, 100% a los
20 años, a los 60, por ejemplo, está pues alrededor, a los 60, está también alrededor de 60, ¿no? Pero hay algunas situaciones donde esto varía, ¿no? Esta curva roja es eh, la curva normal de una persona que no ha fumado, ¿no? Así, digamos, naturalmente, el BEF1 pues va disminuyendo con la edad. Entonces, las personas mayores pues ya no van a poder soportar un partido de fútbol, por ejemplo, se van a cansar, ¿no? Porque su BEF1, su capacidad pulmonar está disminuida. En cambio, el que fuma, pues se va derechamente en forma descendente más rápido en cuanto a la distribución del BEF1, ¿no? Entonces, esto es normal y esto es con efecto del tabaco. Bueno, estos parámetros, donde se mide el volumen consciente, más o menos que es de 500, esta es una máxima inspiración, esta es una máxima expiración, salida de aire, y luego vuelve al volumen consciente. Entonces, se utilizan, ¿no?, para aprender a hacer conocer dos factores principales de la espirometría, ¿no? Uno es el BEF1 y el otro es la capacidad vital. Entonces, este paciente que está respirando normalmente, ¿no?, le pides que inspire fuerte, lo más que pueda, y entonces la curva se va a elevar de este modo, ¿no? Y luego le dices que eche el aire como la misma, con el mismo entusiasmo fuerte, y va a descender hasta ese límite. Entonces, estos límites máximos de inspiración y expiración es lo que se llama capacidad vital. Entonces, si ustedes entienden esto, esa prueba, pues eso les va a ayudar mucho, ¿no?, en comprender si es síndrome obstructivo o restrictivo, ¿ya? Ahora, ¿qué es el BEF1? Entonces, el BEF1 hemos dicho que se mide cuando el paciente que una vez ha inspirado, pues eh, le pone en la boquilla y recién echa el aire. Y esa salida del aire, pues la miden, ¿no? Y esto se grafica en esa parte. Entonces aquí a esta máxima presión, esta es la salida del aire. Entonces esta salida del aire la puedes cuantificar en segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y así. Normalmente en estas curvas, si no hay problema en la vía respiratoria, se manejan 5 o 6 litros de aire, ¿ya? Entonces, la capacidad vital es esa, ¿no? 5 o 6 litros de aire. En el BEF1 es normal, si tu vía respiratoria es eliminar el 80%, digamos, de lo que es inspirado, ¿ya? Bien, eso para comenzar. Olvídense de los volúmenes de reserva, volumen pulmonar total, capacidad pulmonar total, ¿no? Eso te va a confundir. Para interpretar una espirometría solo aprendan bien qué es BEF1, qué es capacidad vital, ¿no? Y pues eso te va a dar si tu paciente está con obstrucción sobre todo, o restricción, ¿no? Mire, esta es una curva, una parábola, donde se representa a la inspiración esta parte, hasta este pico, y esta es a la salida de la expiración. Esto es lo normal, aquí está. La inspiración, hasta aquí, al flujo máximo, el pico del flujo máximo de salida, y esa es la expiración. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, y esta amplitud, pues, se representa la capacidad vital. Entonces, cuando te hacen la espirometría, te grafica, pues, esto, y tú simplifican, como vamos a ver en otras gráficas luego, ¿no? Pero para hacerte esto, antes te miden tu sexo, tu edad, tu género, ¿no? Y también la altura, tu peso, ¿no? Con esos parámetros, la computadora te va, digamos, dar tus valores de referencia.
los que normalmente deberías tener, ¿no? En cuanto a capacidad vital, que en este caso es 4 litros, uno, el BF1 es de 3.4 litros, ¿no? Entonces, aquí debe alinearse más del 80% normalmente, ¿no? Con relación a estos parámetros. Luego te hace también la máquina, la computadora, una relación de BF1 sobre capacidad vital, ¿no? Que en este caso es 82, ¿no? Entonces, el flujo máximo respiratorio pues es de 6 litros. Aquí, entre entrada y salida, ha manejado 6 litros. Esto te da esos parámetros con referencia, no son los que se obtienen del paciente. Y luego te hacen la prueba antes del broncodilatador, pre-broncodilatador, ¿no? Entonces, si estás sospechando asma, te puede hacer la prueba post-broncodilatador, ¿no? Y ahí defines si tienes EPOC o tienes asma, ¿no? Entonces, en este caso, han hecho una prueba pre-broncodilatador sin aplicar el broncodilatador. El BF1, la capacidad vital, en este caso, pues obtenida fue lo mejor de 2.8 litros. Pues la versión del 4.1 representa 68%. ¿Ya? Entonces está un poco bajo, ¿no? Luego el BF1 es de 3.4 litros de referencia y 1.53%. Entonces está bien bajo, ¿no? Y luego la relación del BF1 sobre capacidad vital, aquí es 82. Esto normalmente, si está por encima de 70, es normal. Está súper normal aquí en las referencias. Pero cuando lees la prueba de este señor, aquí esto está bajo, por debajo del 70%. ¿Ya? Y el perro que ha manejado 6 litros y aquí manejó 4.5 litros. Hay algunos elementos que están disminuidos, ¿no? Sobre todo el BF1, ¿no? Que no alcanza el 50% de ese 3.1. Y entonces, en esos casos, para definir si es asma o EPOC, hay que inhalar salbutamol 4.5, PAF, y luego, pues, 10 minutos le haces la prueba post-broncodilatador. En el post-broncodilatador vamos a ver que la capacidad vital, pues aquí mejoró ligeramente de 2.8 a 3.5. El BF1 de 1.8 a 2.5, ¿no? Y aquí la relación del BF1 sobre capacidad vital también mejoró. Aquí ya no hay obstrucción, ¿no? Entonces, de estos parámetros, lo que les interesa es esto, el BF1. Miren, aquí está 1.8, aquí está 2.5. En porcentaje, este 53 se subió a 74 puntos, ¿no? Entonces, si en esta segunda prueba, esta primera lectura se aumenta más de 10 puntos, aquí aumentó por más de 10. Si 10 serían 63, pues aquí aumentó casi 20%. Hay una buena respuesta al broncodilatador. Esto es asma, ¿no? Esto es asma. Entonces, con esta pruebita, pues se define si es asma o es EPOC. ¿Entendido? En el EPOC no aumenta, porque como es fibrosis, está, digamos, fibrosada la pared bronquial, no aumenta el BF1. Aquí aumentó, esto es asma, ¿no? Bien. Esas curvas también se representan de este modo gráfico. Entonces, como han visto ya las parábolas de inspiración y expiración, entonces en este caso, pues, está aquí la inspiración y aquí está la expiración. Este punteado, pues, es lo normal, ¿no? Pero la salida del aire, que aquí está el BF1, está bien disminuida, ¿no? Ahí dice esa curva de concavidad, así observando, digamos, a grosso modo ya te indica que hay obstrucción. Y otra forma, digamos, de valorar el BF1 midiendo el tiempo en que se elimina el aire es esta. Este punto representa el máximo, este punto máximo, el PET, ¿no? Lo máximo que mete el aire. Entonces, aparte. Y luego, pues al paciente le dices que
elimine el aire con la mayor fuerza posible. Y esto se trepa, ¿no? Y se trepa. Entonces, este es el punto ideal. Aquí debería llegar esto en el primer segundo, más del 80%, ¿no? Y luego seguir respirando, 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 hasta llegar a los 6 segundos. Esta parte es importante, porque esta amplitud entre estas dos verticales nos va a dar la capacidad vital. Pero aquí el B1 está disminuido, ¿no? Esa es otra forma de presentación en los espirómetros, de las espirometrías, que dan estos datos interesantes. Y aquí está la explicación, que la van a leer con calma. Y esta tablita que resume la interpretación de un síndrome obstructivo y un síndrome restrictivo. Cuando hablamos de obstrucción, cuando el difeno está disminuido, ¿dónde está el difeno? Aquí está el difeno de uno sobre capacidad vital. No se olviden que esto debe estar por encima del 70%. Si está por debajo del 70%, esta relación, esa es pues obstrucción. Ahí está en azul, 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 para que no se confundan. Entonces, este parámetro te da obstrucción. Esto lo vas a encontrar en el asma, en el EPOC, en las bronquiectasis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de restricción, en restricción, el dato importante que debes aprender es valorar la capacidad vital. Hemos dicho que normalmente se maneja 5 o 6 litros, ¿no? Entonces, si maneja este señor 3,5 o 4 litros o 3, entonces eso significa que es un pulmón duro, un pulmón con fibrosis pulmonar, no se puede expandir, no es elástico, no permite que el aire normal en esa proporción ingrese. Entonces, después vamos a tener una capacidad vital disminuida. Cuando la capacidad vital está disminuida, hablamos de síndrome restrictivo. Este es rojo, 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 ¿no? Entonces, para obstrucción, difeno disminuido. Para restricción, capacidad vital disminuida. Ahí se acabó todo. Olvídense de los volúmenes, de reserva, del volumen pulmonar total. Si sabes interpretar esto, ahí ya te vas a dar cuenta cuando es obstrucción o restricción. Puede haber situaciones mixtas, ¿no? Eso ya no lo explicamos. Entonces, tomando en cuenta la clínica, tomando en cuenta sobre todo la espirometría, el GOLF, entonces ha hecho esta clasificación pues del EPOC, ¿no? Sin riesgo, una forma leve, moderada, el 3 es severa y el 4 es muy severa. Entonces, fíjense, aquí no hay problema con el difeno, está por encima de 70. En el 1, 2, 3 y 4, pues está disminuido esta relación de puntos, ¿no? Y la gravedad de lo que da el B1, ¿no? En lo que aporta un broncodilatador. Entonces, normalmente, pues el B1 es de 80, está por encima de 80, bueno, es una cosa leve, ¿no? Aquí también en el grado 1 está por encima de 80, pero aquí ya bajó en el grado 2, 50-80, 30-50. Entonces, esto es el grado 4. Entonces, esto sirve para, digamos, implementar el tratamiento, ¿no? Aquí podrás dar un broncodilatador, digamos, de acción corta, ¿no? Aquí podrás dar una reacción prolongada y tal vez incrementando un corticoide inhalado. Aquí pues tienes que dar necesariamente un broncodilatador de acción corta, de acción moderada y también un corticoide. Aquí incluso puedes dar hasta citromicina, que también es broncodilatador. Y aquí también hay que agregar en estos grados de 3 a 4 oxigenoterapia. Entonces, en este caso, el oxímetro de pulso es de mucha utilidad. ¿Ya? Esto no vamos a ver.
Ahora, hay otra prueba, ¿no? Que se refiere al paso del oxígeno del alveolo al capilar a través de la membrana alveolo capilar. Entonces te hace inhalar monóxido de carbono. Y esto pues con un aparato especial que mide, ¿no? la cantidad de monóxido de carbono que venga del alveolo. Entonces esto se utiliza sobre todo para los casos de enfisema avanzado. Esta prueba es más útil en los síndromes restrictivos. En todas esas patologías que se llaman EPIC, ahí tiene mucha utilidad, ¿no? Bien, vamos a las imágenes. Con esto ya vamos a estar más contentos, van a ver. La parte del tórax, no,